Entonces, yo le mando el bastante de que escuchan acá. Claro, sí, vale. Profe, no se escucha bien. Hola. Entonces, lo que vamos a explicar, como a recordar un poquito, es el hecho de que nosotros, bueno, también porque lo hago aquí, porque si ustedes se fijan, la cámara de nosotros no está apuntando al tablero. Entonces, pues no, o sea, toca acá. ¿Se puede girar? Voy a hacerlo aquí para no... Miren, entonces vamos a mirar el tablero acá, este. Vamos a hacerlo aquí en tablero virtual. Mira a ver si... Ah, ok. Ok. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un recorderis de lo que habíamos hablado. Nosotros habíamos mencionado el concepto de bloques funcionales y habíamos hablado del concepto de factores neuropsicológicos. En ese orden de ideas, los factores neuropsicológicos, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, los habíamos listado en la sesión anterior, los voy a volver a colocar acá, que es el factor de regulación emocional, que en últimas lo vamos a encontrar en el primer bloque funcional, es decir, en el tallo cerebral, en el mesencéfalo principalmente, ¿sí? Ahora, este factor de regulación emocional me garantiza que cuando yo estoy en un lugar donde me piden que me ría, o un contexto que me piden que me ría, si me quiero reír, me ría apropiadamente, que no vaya a estar tipo guasón, tipo maníaco. Un exceso, digamos, de risa o un exceso de llanto, que pierda el control de mis emociones. Me permite regular mis emociones. ¿Bien? El otro factor que también es importante y que encontramos en el primer bloque funcional es el factor de regulación. Se lo pongo un poquito más lejos. Esto se me juxtapuso aquí, voy a ponerlo por aquí. Es el factor de activación, o también se le denomina fondo inespecífico. Entonces, este factor de fondo inespecífico que me garantiza un tono cortical, me garantiza que yo tenga actividad cerebral, es decir, que yo esté despierto. Entonces, si yo veo un compañero que se está quedando dormido, está cerrando los ojos, habría debilidades en el factor de activación de fondo inespecífico para, sabiendo que estamos en clase, que hay actividad, que tal, pues no puedo mantener la actividad cortical en un buen tono. Entonces, cuando sufrimos de problemas de sueño, insomnias, ¿sí? Es decir, imposibilidad para conciliar el sueño o imposibilidad para despertarme, sospecharíamos de debilidades en este factor. Principalmente. Ajá, exactamente, exactamente. Cuando tenemos problemas de sueño, problemas para poder regular, digamos, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, es decir, nuestro ciclo circadiano, nuestro reloj biológico estaría allí, ¿sí? Sí, o sea, cuando, por ejemplo, pero lo que tú dices es, digamos, yo vivo en Japón mucho tiempo y me vengo para Colombia. Entonces allá son las 3 de la mañana y aquí son las 2 de la tarde, 2:30. Entonces yo tengo sueño como si estuviera en Japón. ¿A eso te refieres? O
te refieres a, no sé, una ciudad donde hay demasiado ruido. La ansiedad, yo entendí ciudad. Claro, la ansiedad normalmente dentro de sus criterios, digamos, de diagnóstico, tiene las, la interrupción de la funcionalidad de la persona en sus diferentes actividades. Conciliar el sueño, despertarse, activarse, puede estar relacionado. Entonces, bueno, aprovechando que entendí ciudad, pues es importante mencionar que este fondo en particular nos pone como si fuera nuestro reloj biológico, ¿no? Es como el responsable un poco de cuándo nos despertamos, cuándo nos acostamos. En ese sentido, entonces, también lo vamos a encontrar en el primer bloque funcional, en el tallo cerebral, más que nada lo que es la formación reticular, que es como el cableado, que la sesión anterior yo rayaba ahí un poco de líneas, ¿no? Entonces es todo el sistema de entrada que pasa por aquí y todo el sistema de salida que pasa, que sale, ¿cierto? Entonces ingresa información, se procesa y luego sale la información. Es que me sirve de referencia mirarme allá, porque realmente es así. O sea, yo nunca voy a olvidar cuando acompaño el aprendizaje con el movimiento. Es decir, este fondo de activación inespecífico me garantiza que esto esté encendido para que yo pueda registrar lo que ingresa, procesarlo y darle una respuesta. ¿Ok? Eso es lo que vamos a encontrar en el primer bloque funcional. Ahora nos vamos para el siguiente bloque funcional, que es el polo posterior de nuestro cerebro, como si cortáramos de forma sobre nuestras orejas y dijéramos, vamos a mirar todo lo que está detrás. En el primer bloque te vas a encontrar el puente, el mesencéfalo, el tallo, el tálamo, todas las estructuras diencefálicas, médula espinal, el bulbo. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros vamos a decir que todo nuestro gran cordón, es que se le dice protuberancia, se le puede decir bulbo raquídeo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender un poco? Que el cerebelo, realmente nosotros podríamos ubicarlo como, o sea, el cerebelo es prácticamente relacionado con el movimiento automático, o sea, está relacionado con el movimiento. En ese sentido, si tuviéramos que ubicarlo entre un bloque funcional, lo pondríamos en el tercer bloque funcional. Pero realmente el cerebelo no se le ha dado como cabida, o sea, no es que ahí hay un factor neuropsicológico, digamos que el cerebelo no se contempla como una posibilidad. Sin embargo, por la anotación que hacía Laura, sí es importante mencionar que ese tallo cerebral, pues prácticamente detrás del mesencéfalo se ubica el cerebelo. Entonces ahí por ese lado, pues diríamos que está sobre ese primer bloque funcional, estructuralmente hablando. Ahora, funcionalmente es donde tendríamos que pensarlo, porque ajá, exactamente, exactamente. Entonces, primer bloque funcional, ahora nos vamos para el polo posterior, y en el polo posterior entonces vamos a encontrarnos con dos factores neuropsicológicos. Vamos a ir primero con el de la visión, con el lóbulo occipital. Entonces ahí vamos a hablar de dos factores, el factor perceptivo analítico, ¿sí? El perceptivo analítico, que lo vamos a tener en el hemisferio, hemisferio, hemisferio
Sí, vamos a ver cómo está ese cerebro a través de unas tareas. Hemisferio izquierdo, ¿listo? Entonces, fíjense que la función compleja del análisis visoespacial de la tarea de la figura compleja de Rey la podríamos leer desde factores neuropsicológicos como factor perceptivo analítico a nivel del hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué hace este factor? ¿Qué nos posibilita este factor? Si yo a ustedes les digo, bueno, es que los que están virtuales no sé si lo logran ver, y vamos allá adelante, al fondo, vamos a ver si se ve, no se ve un carajo. De nosotros, si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué color es mi tapabocas? ¿Bien? Entonces, seguramente ustedes dirían rojo, ¿cierto? ¿Qué mano estoy levantando? ¿La izquierda o la derecha o las dos? Muy Las bien, dos. y así sucesivamente podríamos hacer ejercicios de ubicación espacial, donde se ubica el elemento visual que estamos explorando. Las letras tienen esa misma función. La P que tenemos allá adelante en el tablero, ¿sí? Esa P, bueno, vamos a ir para que no se sientan aislados los que están por allá en casa. Estamos hablando de... Sino que, uy, miren cómo... Ah, no, sí, yo pensé que se veía en espejo. Pero no, se ve bien, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que la P, esta P, estoy señalando aquí, tiene una característica visoespacial muy específica, es decir, es una bolita con un palito hacia abajo y a la izquierda. Pero si yo pongo el palito a la derecha y hacia arriba, ya cambia el significado de la letra. Ya deja de ser una P y se convierte en ¿qué? En una D, ¿cierto? En una D. O sea, si lo ponemos de este lado de aquí, el palito, ¿verdad? Una D, ¿cierto? Entonces, el perceptivo analítico nos permite o nos da información la especialidad. O sea, si yo hacemos una pregunta acerca de cuánto mide, ¿vale? ¿Esa persona es alta o es baja? ¿Es gorda o es flaca? Bien, el detalle visual nos lo da el perceptivo analítico. ¿Cuántas líneas tiene este dibujo? Cuando nosotros hacemos semejanzas, vemos un dibujo, entonces aparece eso y nos dicen, bueno, ¿cuántas semejanzas, diferencias hay en este dibujo? Perceptivo analítico funciona muy bien ahí, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al hemisferio derecho. Entonces, en el hemisferio derecho vamos a encontrar el factor perceptivo global. El hemisferio derecho, entonces, sería donde encontraríamos el factor. ¿Qué entonces nos posibilita el perceptivo global? El perceptivo global, en últimas, lo que va a hacer es el proceso de cierre o de gestalt. También nos ayuda a las proporciones. Es decir, que cuando, no sé, los que conducen bicicleta, moto, carro, etcétera, y van por un carril, ustedes saben cuál es el carril que va más rápido y cuál es el que va más lento. ¿Cuál es el carril que tiene más carros y cuál es el que tiene menos carros? Ustedes cuando van a hacer fila para comer o van al cine, ustedes dicen, ¿cuál es la que menos fila tiene? Ustedes van a pagar en el supermercado algo y ustedes empiezan a mirar la fila, ustedes no se van a poner a contar una, dos, cuántas personas hay en la fila, sino que rápidamente hacen el cierre. El perceptivo global nos daría esa información, nos diría entonces proporciones, aquí hay más, aquí hay menos. Bien, también el perceptivo global entonces coge la información que da el perceptivo analítico de los detalles y nos dice qué es lo que estamos viendo. Es decir, que nos diría, eso que estoy viendo es una casa, eso que estoy viendo es el rostro del profesor, eso que estoy viendo es el rostro de X persona, ¿vale? Perceptivo global, entonces, sería un proceso de cierre, de síntesis. ¿Listo? Eso estaría entonces en el lóbulo occipital. Ahorita entonces vámonos a los lóbulos temporales. ¿Sí? Entonces, en los lóbulos temporales
¿Qué factor nosotros vamos a encontrar ahí? El factor de oído fonemático. ¿Sí? Entonces, el oído fonemático es el que nos permite a nosotros escuchar, o sea, procesar la información verbal, diferenciar los sonidos de nuestro lenguaje, saber que lo que estoy escuchando es salsa y reggaetón, que están hablando en inglés, en español, etc. El oído fonemático, entonces, me permite la diferenciación de los sonidos del lenguaje y lo encontramos entonces en los lóbulos temporales. ¿Listo? Entonces, conocer por la modalidad audioverbal, es decir, el paciente que tengo delante procesa adecuadamente la información audioverbal, escucha adecuadamente. Cuando yo le digo, repite después de mí las siguientes palabras, carro, y él dice calo. Le digo día, y él dice tía. Esas confusiones, lo primero que nosotros deberíamos descartar es si se deben o se originan o su causa está en una habilidad de oído fonemático. ¿Listo? Entonces, visto así, uno diría, estamos en un curso de segundo semestre que nos introduce a todo lo que es la neuropsicología y que por lo tanto entonces pensar en términos de cómo se relaciona una función cognitiva, como puede ser las noxias, se los voy a poner, se los voy a escribir aquí, noxias, ¿listo? Noxias, está ya escrito. Las noxias es una función cognitiva, es decir, es uno de los procesos que cuando estamos valorando a nivel cognitivo, queremos saber el estado cognitivo del paciente, valoramos noxias. ¿Qué son las noxias? Conocimiento. Conocimiento por una modalidad sensorial. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, como les decía ahora, ¿de qué color es mi tapabocas? Si decimos rojo, la persona está diciendo por medio de una noxia visual, está conociendo por la modalidad visual el color. Cuando yo empiezo a hacer ruidos, entonces cojo unas llaves y entonces hago el sonido, pues vale porque los que están virtual no está, pues, o sea, no pueden ver, entonces noxias visuales no podrían conocer por esa modalidad, pero sí por la modalidad auditiva, audioverbal. En ese sentido, hablaríamos siempre que nosotros evaluamos principalmente noxias visuales, conocimiento por la modalidad visual, y noxias audioverbales, conocimiento por la modalidad audioverbal. Entonces, las noxias visuales se garantizan por la participación de factor perceptivo analítico y perceptivo global. Es decir, que si yo sospecho que mi paciente confunde las letras, el orden de las letras, tiene una disgrafía, una dificultad para escribir, que tiene entonces una agnosia, es decir, una imposibilidad para conocer por la modalidad visual, ¿será que se debe entonces a una habilidad de alguno de los factores relacionados con la visión? ¿Vale? Pero Claro. una noción es simplemente el hecho de recibir información visual, auditiva, olfativa. Eso es una noción, o sea, solamente recibir información o de crear un conocimiento temporal. Okay. Lo que tú decías, que digamos solo por el hecho de escuchar unas llaves, sepamos que son unas llaves. Vamos a ponerlo en estos términos para que quede mucho más preciso y vale la inquietud. La diferencia entre sensación y percepción. La sensación sería todos los estímulos que a nosotros nos llegan. Estímulos lumínicos, olfatorios, táctiles, pero la percepción sería la interpretación que yo hago de esos estímulos. Por lo tanto, cuando estamos en el caso de las noxias, como dice el compañero, la noxia es producir conocimiento, es conocer por una modalidad sensorial. Significa entonces que la noxia, si bien depende de que yo vea correctamente, es decir, que mis ojos, mi retina, mi sistema nervioso central, particularmente el nervio óptico y mi corteza occipital estén funcionando correctamente, eso es una condición para que yo a partir de eso pueda decir, sí, estoy viendo un... ¿Cómo sé yo que se están quedando dormidos? Por ejemplo.
Eso es pura anoxia visual. Y entonces yo qué utilizo? Utilizo lo que veo, empiezo a ver los que empiezan a cerrar los ojos. Y en ese sentido, entonces, yo ya me doy cuenta y he visto otras personas durmiendo. De hecho, yo he dormido en clase también. Me da cuenta. Sería la interpretación de esos estímulos. Entonces, cuando tú ya pones palabras a lo que estás recibiendo por cualquier sentido, estás percibiendo, estás haciendo, por lo tanto, la percepción es el primer nivel de la cognición, por donde empieza el conocimiento. Digamos que uno diría, todas las personas empiezan a conocer por la percepción. Visto desde esa perspectiva, entonces, chicos, viene, entonces en esos términos, la función cognitiva sería, recordemos que la función es una dependencia, cuando hacemos f de x, escribimos eso, siempre pensamos en una relación entre dos elementos por lo menos. Significa entonces que cuando decimos funciones cognitivas, estaríamos diciendo inmediatamente que hay una dependencia entre la función que estamos explorando y la actividad cerebral. Bien, por lo tanto que cuando decimos nuestro paciente no conoce por una modalidad cualquiera, es una agnosia olfativa, entonces cuando casos de COVID, que se pierde el olfato, entonces digamos, huelo y olfateo, pues, y no sé qué es lo que huele, no sé qué estoy oliendo. Es un mundo completamente inoloro, muy parecido al perfume de Patrick Suski. El libro es una novela de El perfume, es una persona que nace sin olor y empieza a asesinar mujeres. Chévere que la lean. Está como libro, pues también hay película, ¿no? Hay película también, hay película también. Recomendación siempre leerla. Entonces, volviendo acá. Producimos conocimiento. Esa producción de conocimiento típicamente se le denomina percepción, ¿vale? Percepción, pero como función cognitiva toma el nombre de noxia. Es decir, que cuando nosotros interpretamos el mundo que nos rodea, lo separamos, nuestro mundo, por los diferentes sentidos. Entonces, cuando yo estoy conociendo el mundo desde mis ojos, solo desde mis ojos, estaremos hablando de un conocimiento visual, una anoxia visual. Cuando yo pierdo la capacidad, veo a alguien y no lo reconozco, ¿bien? No reconozco su rostro, entonces podría estar hablando de que he perdido esa función. He perdido la capacidad para conocer por una modalidad visual. Y de pronto me toca es tocarlo para reconocerlo, olerlo para reconocerlo. ¿Tú te refieres cuando se pierde la... Ajá. Yo veo a eso, no reconozco otro tipo de cuando tú estás, normalmente la pregunta que es el compañero es una pregunta interesante. ¿En qué sentido? Para que los demás, para que no se vuelva una conversación de los dos, ¿sí? Y que nos involucre a todos. Estamos diciendo lo siguiente.
El compañero pregunta, cuando yo conozco a alguien nuevo, sería una noxia visual. Y cuando yo veo a alguien que yo ya he conocido, pero lo desconozco, porque algo, pues pasó algo, no lo reconozco, sería otro tipo de noxia visual, diferente a la primera noxia que estamos hablando. Y entonces, lo que nosotros vamos a decir a esto es que no, solo tenemos una noxia visual solamente, y es cuando nosotros estamos conociendo el mundo por esta modalidad. El solo hecho puede que cuando yo vea a alguien, digo, yo nunca lo había visto, como el caso que ahorita pasó, yo le dije a la compañera, yo no la vi en la mañana. Aquí a la compañera que, ¿cómo se te llama? Isabel. ¿Isabela? Isabel. Pero yo le dije, Isabel, yo no la vi en la mañana. Entonces tenemos una persona nueva. ¿Qué estoy haciendo yo? Utilizando mi modalidad visual para conocer el mundo y decir, entre conocidos y desconocidos, yo a ella no la había visto antes. ¿Bien? Pero ¿qué pasaría si yo pierdo la capacidad de conocer? Estaríamos hablando entonces que al perder esa capacidad de conocimiento, diríamos entonces que yo ni siquiera puedo saber si estoy delante de un rostro humano, si estoy delante de un animal, si estoy delante de una mesa, de una silla, ¿Por qué? Porque la información que viene a mí es como si fuera un poco fragmentada. Es decir, me puedo fijar exclusivamente en el color de sus ojos y eso es lo que hace forma, es lo que hace para mi importancia, y no logro entonces ver, digamos, la totalidad, y entonces perderíamos esa capacidad de reconocimiento. Vendría siendo una agnosia. Sería, exacto, sería una agnosia visual. ¿Cómo? Entonces, específicamente, como dice el compañero, es una prosopoagnosia, que es cuando perdemos la capacidad del reconocimiento de rostros. A eso se le denomina prosopagnosia. En ese sentido, vamos a encontrarnos que vamos a tener nombres muy específicos, muy específicos. Esto de la prosopagnosia ya lo habíamos hablado en la sesión anterior. Pero que es lo importante como de recordar, que estamos hablando de una función cognitiva que normalmente, típicamente, nosotros como psicólogos exploramos la audición y la visión, quizás el tacto, pero no nos vamos a meter a mirar olfato, gusto, ¿cierto? Porque realmente somos una especie visual por excelencia, y en ese sentido pues nos interesa es dar cuenta de cómo se encuentra conociendo él por esa modalidad. ¿Son invidentes? Invidentes que no escuchan, cuestiones así. Entonces, lo que decíamos con personas que han perdido alguno de los sentidos es que los sentidos que sí están conservados se afinan. Es decir, que la espacialidad, por ejemplo, en las personas visuales, nosotros tenemos un sentido de la espacialidad construido a partir de la visión. Pero en una persona ciega, por ejemplo, el sentido de espacialidad, no sé si han visto alguna vez jugando fútbol personas ciegas. Tremendos partidos. O sea, el asunto es, la audición se utiliza como referente de espacialidad. ¿Dónde está ubicada la persona? Y él dice que ya sí vemos cosas, pero las como sombras. Ya que todo lo que escucha, toca, huele, se forma como su propia imagen. Entonces, como que se esté viendo por otra manera. Exacto. O sea, nosotros volvemos nuevamente a lo que hablábamos al principio, cartografiamos, hacemos mapas de la información que disponemos. En ese sentido, esos mapas van a jugar para nosotros un papel importante porque entendemos cómo la persona puede estar organizando su mundo, conociendo su mundo. Entonces, desde las noxias estaríamos principalmente privilegiando visuales, auditivas y táctiles. ¿Vale?
Pérdidas en la posibilidad de conocer de esas modalidades. Hasta el momento hemos hablado de los lóbulos temporales como factor de oído fonemático, que es la garantía cerebral para que yo pueda conocer por la modalidad audio verbal. Y a nivel de lóbulos occipitales de la visión, perceptivo analítico y perceptivo global para garantizar la noxia visual. En el sentido entonces de lo que utilizamos principalmente lo vamos a dejar allí. Significa por lo tanto que el tipo de error, si yo por ejemplo cometo un error como hacer macrografía, que es una macrografía, una escritura muy grande en relación al modelo. Si ahorita que miremos la prueba van a ver que hay un modelo que tiene una medida. En función de esa medida, nosotros vamos a tomar de punto de referencia para mirar si hay macro o micrografía, una escritura muy pequeña. Ustedes seguramente en sus cuadernos, a veces cuando escriben, ustedes mismos dicen, tengo una escritura muy grande, o sea, mi escritura es muy grande, no me cabe, me salgo, etc. ¿Será que tengo? Entonces, el asunto de la macrografía puede estar relacionado con errores más de tipo global, perceptivo global, porque habla de proporción, de saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo muy grande o muy pequeño. ¿Bien? ¿Sí? En el caso de las noticias, ¿cómo sobre todo? En el caso de Beethoven no nace sordo. Beethoven pierde la audición, pero lo que tú dices es muy, muy importante porque nosotros tenemos casos, por ejemplo, el bolero de Ravel. El bolero de Ravel, para algunos autores, es una muestra hipotética, una muestra de que el autor del bolero de Ravel estaba teniendo un síndrome del lóbulo frontal. Porque cuando hay lesión del lóbulo frontal, se tiende a repetir y a repetir y a repetir y no nos damos cuenta de que estamos perseverando. O sea, que hay perseveraciones. Se mantiene la misma actividad. La mejor obra de Beethoven viene cuando él está sordo, no cuando escuchaba. Y en ese sentido, entonces, lo que se construye, por eso esto que estamos hablando acá, viene de una escuela que es la Escuela Histórico-Cultural, que veníamos introduciendo un poco a Alexander Luria, ¿cierto? Como padre de la neuropsicología, pero principalmente lo que diría, digamos, Luria a tu pregunta, sería de que Beethoven, su oído fonemático, ¿sí? Su oído fonemático y su memoria audioverbal, que son los que, ahorita no hemos hablado todavía de la memoria audioverbal, pero ahorita vamos a hablar de ella, son los que intervienen en el proceso de creación musical, junto con el lóbulo frontal, que tendría que ver con la planeación y organización de cuándo, dónde hay silencios y dónde no los hay, la composición musical. Yo no soy músico, entonces no me podría meter, puedo hablar con propiedad de eso, pero entonces diríamos que al Beethoven empezar a notar la disminución de su capacidad audioverbal, es decir, el silencio, a veces yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con personas que han perdido la audición. Si, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han estado en un lugar muy silencioso, muy, muy silencioso. Si nos ponemos en la situación obviamente para responder a tu pregunta es algo muy hipotético, porque no tenemos a Beethoven y no pudimos evaluar y demás, pero el asunto es que vamos a ponerlo en esta situación. Beethoven tiene un talento para la música, es decir, tiene un oído fonemático muy desarrollado, tiene una conciencia fonológica muy elevada y sabe cómo suenan los diferentes sonidos, los diferentes silencios y etcétera. Y además tiene una muy buena memoria audioverbal, porque es la única manera de explicar cómo sabe cómo sonarán las cosas aún sin poderlas escuchar.
Entonces, como ubicaba las cuerdas, por decirlo así, del piano, y así tenía como súper, súper. Porque mira que eso que tú estás diciendo, yo recuerdo un paciente que tenía un frenillo sublingual. ¿Qué es un frenillo sublingual? Que tiene tejido que le pega la lengua al paladar, no le permite moverla a voluntad. ¿Bien? Entonces el fonema vibratorio R utiliza el paladar para poderse producir. ¿Sí? Rápido ruedan los carros, todo eso. Él no lo podía producir. Al no poderlo producir, ¿cómo era su oído fonemático? Es decir, él no tenía conciencia del sonido de la R. Por lo tanto, cuando él hablaba, decía cado. ¿Bien? Entonces, en vez de carro, cado. Con D. Con D. Cago. Cago. ¿Por qué? Sí, estamos hablando de un frenillo sublingual, entonces una posible causa de que tú no puedas producir un sonido es que tienes una limitación biológica, es decir, un tejido que no te permite producirlo. Pero el aparato fonoarticulador, es decir, el aparato fonoarticulador sería nuestra nariz hasta nuestra garganta. Con esto nosotros producimos sonidos vocales y consonantes. Espérate que hay un resto de preguntas acá que yo no he mirado. Listo. Entonces, fíjense, por ahí están diciendo el compañero Jeffy que tenía esa dificultad con el fonema R. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir nosotros el tiempo? Tenemos dos alternativas: o cirugía, cortar ese tejido y fortalecer el aparato fonoarticulador, intervención en terapia del aparato fonoarticulador para que recupere la movilidad voluntaria, y, bueno, o otra alternativa sería que a través del tacto se genere la conciencia fonológica. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que reconozca que carro suena diferente a cado en términos sonoros, por lo tanto en términos vibratorios. ¿Bien? Si ustedes van al Instituto de Niños Ciegos y Sordos, ustedes los van a ver a ellos la mayor parte del tiempo descalzos. A los profesores descalzos. ¿Por qué? La vibración que se capta a través de las plantas de los pies es lo que permite la ubicación espacial, lo que permite marcar el tiempo, los ritmos. Entonces la enseñanza de la música, por ejemplo, se siente a nivel de la vibración. Entonces, ¿cómo? Ok, digamos aquí algunas mamás no van a estar de acuerdo con nosotros, ¿cierto? Van a decir, hay que ponerse zapatos. ¿Por qué? Porque ensuciamos, ¿cierto? Porque ensuciamos, porque me da gripa, porque tengo frío, porque está frío, etc. Pero lo que tenemos que entender nosotros acá, en últimas, es que podemos intervenir, podemos hacer, generar, construir. Entonces viene es la función, cualquier función de la que vamos a hablar, como si la función existiera fuera de nosotros, no dentro de nosotros. Y eso es un punto de ruptura con otras escuelas neuropsicológicas. La escuela histórico-cultural, en últimas, lo que plantea es que el desarrollo psíquico, el desarrollo de nuestras funciones cognitivas, parte es de la relación con el otro, de la experiencia que yo tengo con los demás. Y es en la interacción con el otro como yo adquiero la función, formo la función. Eso significa entonces que un sujeto que su propio aparato fonoarticulador en la interacción con el otro nunca lo han retroalimentado, es decir, cado se queda cado, perro se queda guau guau, y ese tipo de cosas, y no hay correcciones, se va a crecer creyendo a nivel de lenguaje expresivo que así es como se nombra,
así es como se habla. Y en ese sentido, entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Corregir. No suena así. Se dice perro, por más que yo no pueda producir en el momento. Y ahora, yo le puedo poner al niño la mano acá, en mi cuello, y hacer el sonido del carro, insisto en ese sonido, versus cado, cado, carro, carro. Esos cambios, esas diferenciaciones, para decirle al niño, ¿suena igual o suena diferente? Bien, y podemos empezar a construir palabras que terminan en ro. Entonces, podemos hacer una lista en este momento. ¿Qué rima con carro? ¿No? Ah, caro. Yo entendí no. Caro, raro. Ok, sí, está bien. Barro, tarro, ¿cierto? Y podemos tener un conjunto de este tipo de palabras para empezar a construir con el niño la conciencia del sonido. Entonces, ¿por qué terminamos hablando de esto? Por la pregunta del compañero de Beethoven. Entonces, dicho así, la conciencia fonológica de Beethoven más la memoria audioverbal más este asunto de la vibración, de cómo suenan los diferentes sonidos, así que no los escuche, más el hecho de yo haber compuesto durante a lo largo de mi vida y saber cómo suenan los diferentes sonidos, yo puedo crear la composición musical, no se me posibilitaría. Quizás para otra persona mortal como cualquiera de nosotros que no sea un experto en música, si pierdo la audición, será muy difícil componer porque no tengo un referente para comparar, a menos que lo empiece a construir. Es decir, que cuando se toca en el piano el sonido, yo no lo escucho, pero lo siento como vibra. Y siento que mi es diferente de si, y que la es diferente de sol, y así sucesivamente, pero a nivel vibratorio. Bien. Ok, ahora, ¿de qué se trata esto? De que nosotros empecemos a tener, en últimas, conciencia de que como psicólogos evaluamos las funciones cognitivas. Como neuropsicólogos evaluamos la actividad cerebral. Es decir, que para un neuropsicólogo el lenguaje que utiliza es factor neuropsicológico. ¿Bien? Para un psicólogo el lenguaje que utiliza es noxias. No utilizará el factor de oído fonemático para hablar de las noxias audioverbales. Pero es importante que yo como psicólogo no sea analfabeta del lenguaje de otros con los cuales me voy a interrelacionar, a los cuales les voy a remitir y de los cuales sospecho que puedo necesitar de su apoyo. Entonces, visto así, tenemos temporales, occipitales, y ahorita entonces vamos a, dentro de los temporales y dentro de los occipitales, a mencionar los factores que tienen que ver con la memoria. ¿Eso qué significa? Que la memoria audioverbal sería el factor de retención audioverbal. Entonces, ¿cómo? Audioverbal. Entonces, el factor de retención audioverbal estaría en el lóbulo que tiene que ver con el procesamiento de la información audioverbal. Es decir, estaría junto con el factor de oído fonemático dentro de los lóbulos temporales. Es decir, que por mucho que usted me esté mirando, a los ojos, eso no significa que usted esté presente en mente aquí. Pero si yo le hago la pregunta a usted de ¿qué entendiste? ¿Sí? Por más que yo me haya ido a otro lugar del mundo,
tengo una memoria ecoica, una memoria de pocos segundos, que me permite retener o evocar lo último que se estaba diciendo. Entonces, el factor de retención audioverbal que se encuentra en los lóbulos temporales, porque tiene que ver con la audición, me garantiza entonces a mí que yo pueda recordar, ¿cierto? Ítems en la memoria audioverbal. Digamos, no está en clase de cada día y como que su consciente sigue como tomando la información por ejemplo, les decir que cuando uno se habla en sus conscientes de trabajo o mucha gente, por ejemplo, yo digo de que de pronto tengo que aprenderme algo y yo digamos dormir escuchando eso y yo me aprendo. Ok. Sin ningún tipo de actividad, es decir, sin ningún tipo de práctica, sin ningún tipo de acción como tal con ese aprendizaje, no se va a consolidar. Quedaría en términos de nosotros cuando estamos en clase, podemos ir a hacer otras tareas mentalmente. Me olvidó hablar con tal, etcétera, etcétera. Hay un sistema entonces de procesamiento de información que está bajo la superficie, que para el psicoanálisis viene siendo el inconsciente. Para la cognición, para el enfoque cognitivo, para la neurociencia, significa que nosotros todo el tiempo estamos recibiendo estímulos de los cuales no estamos siendo conscientes. Pero eso no significa que no tengamos en cuenta de ellos. Entonces, visto así, nuestras habilidades para aprender mientras dormimos sin práctica, digamos que el porcentaje, digamos, de aprendizaje sería casi que se olvidaría muy rápido, sería muy superficial. No todos nos funcionan, cada uno de nosotros tiene como su propio estilo de aprendizaje. Entonces, de esta perspectiva, diríamos que nuestra memoria, en últimas, nos sirve para almacenar esa información. ¿Cuánta información audioverbal podemos almacenar? Normalmente está entre 7, más o menos 9 ítems. Entonces, cuando tenemos números de teléfono, números de celular que son más extensos, números de cuentas, etcétera, ¿qué empieza a pasar? Que nosotros nos apoyamos en memorias externas, es decir, el cuaderno, la libreta, el celular, como dispositivos de memoria. Significa, por lo tanto, que así como nos decimos que el cerebro es un músculo, si no lo estimulamos, no lo fortalecemos, eso no va a mejorar. Significa, por lo tanto, que si yo creo que tengo una mala memoria audioverbal, yo puedo hacer algo de respecto. O sea, yo puedo entrenar la memoria audioverbal, puedo mejorarla. Y en ese sentido, somos dependientes del conjunto de experiencias que tenemos. Entonces, para los que les funciona dormir y aprender, funciona para ellos porque lo han puesto en práctica y utilizan eso para su funcionamiento. Sin embargo, por ejemplo, en este momento, si ustedes no están tomando apuntes, ¿qué está activándose a nivel cerebral? Se activa solamente el lóbulo frontal, el oído fonemático para interpretar lo que yo estoy diciendo, darle sentido a lo que yo estoy diciendo. Pero si además de eso lo acompañamos con toma de notas, pondríamos a funcionar mucho más nuestro lóbulo frontal, a organizar la información, a hacer preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la huella de memoria sería mucho más fuerte y menos superficial que solamente escuchar o ver una diapositiva o ver lo que se esté presentando, porque solamente estaría funcionando ese elemento allí a nivel del aprendizaje. Es
El factor de retención audioverbal se encuentra en los lóbulos temporales, garantiza entonces la memoria audioverbal, y tendríamos en los lóbulos occipitales la memoria visual. La memoria visual, entonces, garantizaría 7, más o menos 9 ítems en la modalidad visual. Bien, con eso tendríamos cubierto temporales, occipitales, que ahorita vamos a irnos a los parietales. En los parietales, nosotros vamos a hablar del factor cinético. Este factor cinético tiene que ver con el movimiento. ¿Eso qué significa? Que movernos de forma fluida, no robótica, no robotizada, es gracias al factor cinético. La cinética tiene que ver con fluidez del movimiento. Entonces, este factor también se le conoce como melodía cinética. ¿Sí? Melodía cinética. Entonces, ¿qué es una melodía cinética? Cuando nosotros hablamos y no nos quedamos en un eslabón motor, pegados, tartamudos, pues, entonces tenemos fortalezas de este factor. Cuando estamos bailando y no nos quedamos en un movimiento reiterativamente ahí pegado y no podemos cambiar de ese movimiento, fortalecen este factor. Por lo tanto, hablaríamos del factor cinético en términos de cualitativos como un eslabón motor cualitativamente distinto a otro eslabón motor. Traducido al castellano, cualitativamente hablando, esto es un eslabón motor. O sea, esto es un eslabón motor diferente a este eslabón motor. ¿Sí? Mano abierta tiene unas características motoras diferentes a una mano cerrada. Pasar fluidamente de un eslabón motor a otro significa que yo puedo hacer este movimiento fácilmente. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos, la tarea del factor cinético consiste en haz lo mismo que yo. Hazlo lo más rápido que puedas, porque cuando aceleramos el proceso, vemos la dificultad. ¿Listo? Entonces, la fluidez del movimiento tiene que ver con este paso fluido de un eslabón motor a otro eslabón motor, rápidamente. Y en los parietales también vamos a encontrar el factor sinestésico. Sinestésico, no creo que es con C, sinestésico. Factor sinestésico, este factor sinestésico ya, si el cinético es fluidez del movimiento, el sinestésico es precisión del movimiento. Entonces, la precisión del movimiento implica que si yo, por ejemplo, estoy en una clase de aurorumba y entonces el profesor coge para la izquierda, pues yo también coja para la izquierda y no coja para la derecha. Que si me estoy dando la bendición, yo no haga esto, sino que haga esto. Que si yo estoy hablando, poner la lengua donde es. Entonces, voy a quitarme el tapabocas un momento. A es diferente de B, es diferente de C. Y la producción motora, por lo tanto, depende en gran medida no solamente de que yo pueda pasar de un eslabón motor a otro, A, B, C y D, sino que además hay una precisión específica para yo poder decir que estoy haciendo una B a diferencia de una M. Ambas son bilabiales, pero no se pronuncian o se producen en el mismo punto y modo de articulación, es decir, la lengua no está en el mismo lugar, la respiración no es la misma, para yo producir ese sonido. Entonces, dicho lo anterior, el factor sinestésico implicaría precisión y discriminación táctil. ¿Eso qué significa? Que si yo me meto la mano al bolsillo y saco un borrador, que es lo que necesito, y no una moneda de 500, estoy con un factor sinestésico fuerte. Cuando a mí me vendan las manos,
las manos, los ojos, y meto las manos a una bolsa negra y me dicen, ¿qué hay ahí? Y yo puedo decirte, sin ver qué hay ahí, es gracias al factor sinestésico. En ese sentido, entonces, la anoxia táctil se va a garantizar por el factor sinestésico. O sea, conocer por la modalidad táctil es gracias al factor sinestésico. ¿Listo? Ahora, el factor perceptivo analítico, ¿sí? Este factor perceptivo analítico que tenemos acá, este factor perceptivo analítico también tiene que ver con el lenguaje. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido tiene que ver? El perceptivo analítico, como nos da los detalles, nos dice izquierda, derecha, arriba, abajo. Cuando yo doy una instrucción verbal, ¿qué hacemos? ¿Me pasas la botella que está al lado del lápiz? Pásame el lapicero. Y tú te estás refiriendo a un lapicero que está en un lugar particular, que está debajo de algo, o tú le dices, antes de recogerme, tráeme mis chanclas. Y resulta que yo te voy a recoger y se me caen las chanclas. Entonces, ese procesamiento de la información del lenguaje muchas veces depende de la fortaleza en un perceptivo analítico. Es decir, que el niño que te dice que no sigue instrucciones, que se comporta como un oposicionista desafiante, hacerlo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Es un niño que puede tener debilidades en el perceptivo analítico y que cuando le dan una instrucción verbal, no sabe qué hacer con esa instrucción verbal. Y es mejor decir no quiero a decir no puedo. ¿Bien? En ese sentido, ¿cómo? Entonces ahí sí tenemos una oposicionista desafiante. Pero ahí, igual eso, digamos que nosotros vamos a entender que cuando yo deliberadamente, el oposicionista desafiante, sino que es que la clase se va a acabar, el oposicionista desafiante se materializa más que nada, o sea, lo podemos ver más que nada con la persona que lo cuida. Solo se da con la persona que lo cuida, con el que está todo el tiempo con él, con el que responde por él, se presenta y frecuentemente. Si se presenta con otra persona, digamos que no sería un oposicionista desafiante. Es más como el asunto de querer llevar la contraria. Pero, entonces, importante recordar que el perceptivo analítico, aun cuando tiene que ver con la visión, se conecta con el lenguaje porque me permite que la información que está en el lenguaje, que tiene un corte espacial y temporal, antes de, sería temporal, del lugar sería encima, a la izquierda, tercer renglón, etcétera, es espacial. Hay relación entonces perceptivo analítico con el lenguaje. Ahora, el factor que nos hace falta y con el que vamos a terminar, yo esperaba hoy empezar la prueba. Bueno, es el de regulación y control, que son los lóbulos frontales. Entonces, en los frontales, ¿listo? En los frontales, lo que vamos a encontrar es el factor de regulación y control. Regulación y control. Tiempo y control. Regulación y control. Entonces, este factor de regulación y control es un factor que me permite, en función de un objetivo, organizar mi conducta. En función de un objetivo, seguir unas reglas, unas pautas. En ese orden de ideas, yo regulo y controlo mi actividad en relación con el objetivo. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a un paciente, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? Que me responda cómo se llama. Si él me dice que se llama 23 años, ¿sí? ¿Cómo te llamas? 23 años. Empezaríamos a pensar que hay debilidades en el regulación y control. Si, por ejemplo, estamos escribiendo y cometemos errores en la escritura, tildes, errores de ortografía que son
Ya llevamos cuántos años de formación en escritura tenemos. Eso se le permite a un niño de 4, de 7, que está aprendiendo a formar la escritura, 12, pero uno ya en la universidad, diríamos que yo no puedo, ¿cuál es la regla? La regla es que antes de una P va una M. Entonces, campo, no campo, con N, no es con N, es con M. Ese tipo de errores nos están indicando debilidades de regulación y control. ¿Sí? En ese sentido, entonces, el lenguaje espontáneo, ¿sí? El lenguaje espontáneo, hablar, ¿qué hiciste ayer? Espontáneamente contame qué hiciste ayer. Busca evaluar factor de regulación y control, porque yo voy a empezar a hablar en tiempo pasado. Yo no te diré, ayer iré. Yo no haré ese tipo de contestaciones. Entonces, las planas que vemos en Bart Simpson, ¿no? Prometo no tirar piedras y tal. Todo eso que hay de planas en Bart no evalúa regulación y control. ¿Por qué? Porque solamente ya tenemos el modelo que está aquí. Yo no tengo que regularme yo mismo. ¿Quién me regula? La plana. Entonces, haga la plana, la bolita y el palito, bolita y palito. Eso no sirve para regulación y control. ¿Por qué? Porque la regulación en últimas está dada es por la actividad del otro. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Allá. Muchas veces lo refiero con la de la de la situación tiene que estar dos. Ok. El mantener mi conducta, ¿sí? O sea, lo que dice el compañero es cuando yo planeo la vida, cuando yo respondo a las demandas del contexto, cuando me dicen cómo estás y yo respondo, se debe siempre a cuando una regulación puede participar otro factor individuo. Tenemos que recordar que los factores nuestros todos están participando en lo que yo soy. Es decir, para que un compañero pueda tomar agua, ¿cierto? Es porque hubo una sensación donde hay un objetivo en su mente. Bueno, siento, cálmase. Entonces, donde tengo qué plan voy a seguir. Tengo una botella de agua. ¿Cómo se acordó que yo una botella de agua? Memoria visual, dónde la puso, dónde la dejó, cinético, la pudiera, o sea, no se vio todo, no se para cargarla, no se le cayó. Si se le hubiera caído, entonces, fíjense cómo nosotros podemos empezar a mirar el mundo, ¿sí? Desde los factores psicológicos. Por ejemplo, yo estoy caminando, estoy haciendo esto. Si bien todos los factores están participando, ¿cuál es el factor que me garantiza a mí y me permite que yo me vaya caminando de la forma que yo hago? Perceptiva analítica. Percepción analítica. Si estamos hablando de que estamos poniendo el análisis sobre mi marcha, sobre cómo estoy caminando. Caminando fluido. Si yo tuviera un trastorno de neurona motora, si yo tuviera un trastorno de neurona motora, entonces, si yo tuviera movimientos circulares, tics, y ahora caminar un poco más a la escala, no sé si han visto alguna persona caminando así. Todo este asunto de notar o imaginarnos, un poco, si tengo una lesión, cierta responsabilidad, ¿qué puedo esperar en cambios? Entonces, lo que ponemos el acento sobre la marcha fluida, o sea, sobre el hecho de que puedan pasar de un eslabón motor. Este es un eslabón motor cualitativamente distinto a este eslabón motor. Este es otro eslabón motor. Entonces uno diría, yo no puedo volver a pensar como camino, ¿cierto? Simplemente camino.
Pero esa fluidez motora es gracias al factor cinético, fluidez del movimiento. Que si además me dicen, camino por la línea recta, sobre la línea recta, ¿sí? Entonces ahí me dirá, puede ser perceptivo analítico para identificar la línea, ¿sí? Y entonces, ¿qué otro factor va a participar en este asunto? Cinético. Sí, yo lo que estoy haciendo es repitiendo las preguntas. Hola. Ah, claro, claro, no me escuchan bien, porque yo tengo que andar con el computador en la mano. Miren, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que podemos mirar el mundo desde los factores neuropsicológicos y entonces empezar a analizar y pensar, por ejemplo, que cuando leemos tenemos un sistema funcional, un sistema que se compone entonces de los diferentes factores neuropsicológicos para leer. Entonces, para yo poder leer, necesito, entonces, bueno, pongamos un estudiante